Este 15 de septiembre se promulgó la reforma judicial, una reforma del Poder Judicial impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hay, sin embargo, todavía mucha controversia acerca de cómo se va a aplicar y, sobre todo, sobre el fondo. ¿Es realmente un avance en materia de derechos humanos o es un retroceso en derechos humanos? Para hablar sobre este tema, para mí es muy grato contar con la presencia en este programa de Luis de la Barreda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sí, abogado, pero también estuvo a cargo en la dirección del programa de estudios sobre derechos humanos, el programa universitario de derechos humanos de la UNAM, y fue también el primer presidente de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido un pronunciamiento en el que dice que no va a cuestionar esta reforma judicial porque es un avance en materia de derechos humanos y un deseo del pueblo. ¿Así lo ves tú? De ninguna manera. Es lamentable en lo que se ha convertido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, desde su fundación en 1990, presidida por el doctor Jorge Carpizo, fue un organismo que realmente era un instrumento de los gobernados para combatir los abusos de poder. A partir de la designación de Rosario Piedra, se ha convertido, el término es del periodista Carlos Marín, en una comisión chatarrizada, en una comisión totalmente al servicio del poder, que ha callado ante cosas tan graves como el desabasto de medicamentos, la muerte de niños con cáncer por no tener los fármacos y los tratamientos correspondientes, los ataques a las instituciones democráticas, y ahora aplaude una reforma que tiene dos objetivos, claramente. Uno, una venganza del presidente contra el único valladar que ha tenido a su poder. Y otro, la concentración de los tres poderes de la Unión en las manos del titular o la titular del presidente de la República. Eh, en materia de derechos humanos, ¿tú ves que esta reforma sea objetable? Tú, si hubieras sido tú presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ¿habrías cuestionado elementos de esta reforma judicial? Ya no en términos prácticos de cómo se elige a los jueces, sino en términos de derechos humanos. Por supuesto, es una reforma totalmente inaceptable en términos de derechos humanos porque politiza la justicia. Se trata de que los jueces sean elegidos por voto popular. Este voto popular va a estar condicionado a la lista de seleccionables que hagan los tres poderes y es muy probable, es casi seguro, que los candidatos elegidos sean aquellos cercanos al poder. Entonces, no es una reforma que busque mejorar al Poder Judicial, es una reforma que busca capturarlo, es una reforma que busca terminar con su autonomía y terminar también con su calidad profesional, porque ese ya no es un requisito. Los requisitos son tener 30 años de edad, lo cual no es un mérito porque Cronos se encarga de que uno los cumpla. em, Presentar 5 cartas de vecinos de que el candidato es buena onda Ujú. y tener 8 de promedio, lo cual, como dijo un gran columnista que se llama Sergio Sarmiento, se puede obtener fácilmente en una universidad patito, Que son muchas, de hecho, que son la gran mayoría. que son en el país. Entonces, ¿tú ves que esto sea un deterioro de los derechos humanos? ¿Estos nuevos jueces tendrán la valentía para oponerse a algún abuso del Poder Ejecutivo, algún abuso del gobierno? Que esa es la principal razón de ser de un Poder Judicial. Algunos podrían tener esa valentía, pero entonces la reforma crea el Tribunal Disciplinario, Ujú. que es una inquisición, Tribunal de que Disciplina, ¿no? Así el se llama. Tribunal de Disciplina, que es una verdadera inquisición, que tiene la facultad incluso de destituir a un juez y denunciarlo ante el Ministerio Público si dicta alguna resolución, dice la reforma, que vaya contra el interés público. ¿Cuál es el interés público? Es el que decida la presidencia de la República, es el que decida el funcionario que va a concentrar los tres poderes. ¿Por qué tanta insistencia del presidente? ¿Es una simple venganza para aplicar esta reforma?
No, no es una simple venganza. Es una venganza, sí, pero hay algo más. Es también este afán que han tenido todos los gobiernos populistas de concentrar el poder. Esta aversión que tienen los gobiernos populistas y los gobiernos autoritarios en general de no tolerar los contrapesos a su poder. Los contrapesos son positivos, son buenos. El presidente pues señala que no se necesitan porque cuando hay un gobierno electo por el pueblo, un gobierno bueno electo por el pueblo sabio, no se necesitan contrapesos. Los contrapesos son absolutamente indispensables en una democracia, absolutamente indispensables en el Estado de Derecho, porque siempre va a haber la posibilidad, y en este gobierno tenemos muchísimos ejemplos, de que el gobernante cometa abusos de poder, de que el gobernante no respete la ley, de que el gobernante no respete los derechos humanos, y los contrapesos están para eso, para ponerle límites de acuerdo con la ley. El 11º transitorio de esta reforma dice que no puede haber ninguna interpretación, que la aplicación de la ley tiene que ser literal, que ninguna autoridad judicial puede interpretar ni declarar nugatorio cualquier tipo de elemento dentro de esta reforma. ¿Es legal eso? Es totalmente arbitrario, es totalmente aberrante. Todo texto requiere una interpretación, no solamente los textos legales, cualquier texto requiere una interpretación. Y el artículo primero constitucional señala la posibilidad de que una norma se puede interpretar en más de un sentido y señala claramente que las normas que son concernientes a derechos humanos, ya sean de la Constitución o de los tratados internacionales, se deben interpretar en el sentido que más ampliamente protege sus derechos. También hay una parte de la Constitución que dice que los cambios que se hagan a la Constitución deben ser progresistas, deben avanzar los derechos y no restringirlos. ¿Qué opinas de esta reforma Es el judicial? principio de progresividad de los derechos humanos. Ujú. Los derechos humanos son algo así como el mar de Ulises, no tienen fin y siempre se debe ir avanzando para protegerlos cada vez de mejor manera. Un derecho humano de primera importancia es el derecho humano a la justicia. Y para que ese derecho pueda ser ejercido, se requiere que haya órganos judiciales altamente profesionales y autónomos. El artículo 49 de la Constitución se quedó ahí. Es el artículo que dice que la República Mexicana es una república con división de poderes. ¿No contradice esto, pues, la decisión de crear un poder judicial sujeto al poder ejecutivo? Totalmente. Con, con esta reforma se asesina la auténtica división de poderes y temo que también se esté asesinando la democracia. Lo que resulta de esta reforma puede tener diversos nombres, ninguno de los cuales es democracia. Creo que estamos ante un golpe de Estado porque se está eh, demoliendo, para utilizar el verbo que utilizó la ministra presidenta de la Suprema Corte, se está demoliendo a los poderes judiciales, no solamente al Poder Judicial Federal, sino también a los poderes judiciales de las 32 entidades federativas. Tú eres un hombre de izquierda, toda la vida lo has sido. Siempre te has enorgullecido de venir de la izquierda. El presidente, sin embargo, ahora eh, califica de conservadores, de reaccionarios, de corruptos, de chayoteros a todos los que lo critican. ¿Qué piensas tú de eso? Yo pienso que es un hombre intolerante, que, que es un hombre eh, fanatizado, un hombre que no escucha razones y que todo aquel que disiente de sus designios es condenado, es fulminado por sus descalificaciones. Es un hombre que nunca ha refutado con argumentos las críticas que se le han hecho a sus decisiones, sino simplemente descalifica, calumnia y abusa de su poder, por ejemplo, exhibiendo datos personales del crítico o privándolo de derechos legítimos, como lo hizo con María Amparo Casar. Ujú. Derechos legítimos te refieres en el caso de María Amparo a la pensión a la que tenía derecho, Así es. que además se metió con un tema familiar, ¿no? Sí, en las mañaneras ha abusado de su poder, atacando
a los críticos que más agudos han sido en sus cuestionamientos. ¿Tú te sigues considerando un hombre de izquierda? Esa es una pregunta que me mete en un conflicto. ¿Por qué? Alguna vez dijo Luis González de Alba, refiriéndose al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México: si eso es la izquierda, yo estoy en las antípodas Y ciertamente Luis González de Alba no era un conservador Para y nada. no era antípoda de la izquierda. Para nada. A ver, yo me considero un hombre de izquierda en este sentido. Creo que todo el mundo tiene derecho a un nivel de vida decoroso, tiene derecho a buenos servicios de educación, buenos servicios de salud, a una vivienda digna, que todo el mundo debe tener acceso a la canasta básica, pero creo que la izquierda, que muchas veces, cierta izquierda, la izquierda revolucionaria, la izquierda populista, ha despreciado valores que son muy importantes. ¿Como que los son derechos humanos? Las libertades y los derechos humanos. El mismo Marx decía que los derechos humanos eran simplemente derechos de la burguesía. Pero los países que hicieron revoluciones enarbolando las teorías marxistas terminaron en dictaduras. Y en cambio los países, por ejemplo, de Europa, que jamás se plantearon una revolución socialista, lograron que la población tuviera derechos en los hechos, derechos reales, derechos efectivamente vigentes, mucho más amplios, mucho más sólidos que la clase obrera de los países que enarbolaban la hoz y el martillo. Tú venías de la izquierda, fue una de las razones por las que fuiste propuesto como el primer presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y tu enfrentamiento más importante fue con un gobierno de izquierda, con el procurador Samuel del Villar, ya fallecido, porque a tu juicio había encarcelado a personas inocentes en el caso de Paco Stanley. Me acuerdo que muchos de tus aliados de izquierda te cuestionaron y dijeron que te habías vuelto un reaccionario. ¿Qué piensas después de, no sé, después de 25 o 30 años de esta situación? Esa izquierda es una izquierda lamentable, porque es una izquierda que denuncia los abusos de poder, las violaciones de derechos humanos cuando está en la oposición, y cuando está en el poder comete esos abusos, comete esas violaciones de derechos humanos, y todo aquel que se la señala es tachado como un conservador, como un enemigo del pueblo, como parte de las fuerzas oscuras. En aquel caso demostramos el caso de los acusados por el homicidio de Paco Stanley. La comisión demostró que era una acusación falsa, grotesca. Los tribunales te dieron la razón finalmente. Finalmente, sí. Y recuerdo la reacción del PRD. Recuerdo la reacción del periódico Afín al Gobierno. De la jornada. Yo me había vuelto reaccionario por demostrar que los acusados por un procurador puro, por un procurador de izquierda, eran víctimas de un abuso. Me dices que ya no sabes si te consideras de izquierda, pero ¿te considerarías de izquierda democrática, de izquierda liberal? Creo en la socialdemocracia, creo que el capitalismo tiene grandes valores, que las tentativas por abolir el capitalismo son ilusas y muchas veces esconden una postura autoritaria. Creo que es posible conciliar libertades y derechos humanos con justicia social. Pues yo quiero agradecerte, Luis de la Barreda, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y exdirector del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Siempre es un privilegio conversar contigo. Lo mismo digo de conversar contigo, Sergio. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Eso es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.